Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. La imponente cámara del Consejo de Orbium 17 quedó en silencio mientras Irwin se presentaba ante los 7 alienígenas de piel azul, sus cabezas alargadas coronadas por crestas óseas que indicaban su elevado estatus. Un hilo de sangre le corría por la sien, su uniforme rasgado y manchado con la evidencia de la batalla que había tenido lugar apenas unas horas antes. El espacio había ardido con los escombros de naves y los gritos de los moribundos. Pero Irwin había desobedecido órdenes directas para salvar 3 naves de transporte llenas de refugiados. Ahora se enfrentaba a un juicio ante seres que consideraban a los humanos poco más que herramientas útiles. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de agotamiento y los efectos persistentes de la adrenalina. Los rostros de aquellos a quienes había salvado pasaron por su mente. Niños aferrados a sus padres, ancianos ayudándose a tropezones para ponerse a salvo. Valía la pena cualquier castigo que estos burócratas de sangre fría pudieran idear. «Comandante Irwin», dijo el consejero principal, su voz como grava deslizándose por un conducto de metal. «Tu insubordinación no puede pasarse por alto, pero tus habilidades tácticas siguen siendo valiosas». Los delgados labios del alienígena apenas se movieron mientras continuaba. «Tenemos una misión que requiere tus habilidades particulares». Irwin reconoció una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad en cuanto la escuchó. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pudo haberse partido los dientes, pero mantuvo la postura rígida que el consejo esperaba. «¿Qué misión, consejero?» «Archiper 5», dijo otro miembro del consejo, deslizando una tableta de datos sobre la pulida mesa negra. «Un planeta rico en minerales raros, vitales para nuestro esfuerzo de guerra». Las primeras imágenes que aparecieron en la pantalla le revolvieron el estómago a Irwin. Llanuras pantanosas que se extendían hasta el horizonte, nubes de gas tóxico que emanaban de grietas en la tierra, un cielo que parecía infectado con patrones de color óxido. Había oído susurros sobre Archiper 5. Nadie regresaba de allí. Resurgieron los recuerdos de su mentor, el capitán Rodríguez, a quien habían enviado a una misión especial de reconocimiento después de cuestionar las tácticas imperiales contra objetivos civiles. El informe oficial afirmaba que murió en un accidente de aterrizaje. Ahora Irwin entendía lo que realmente había sucedido. «Necesitamos que alguien establezca una evaluación preliminar de las posibilidades mineras», continuó el consejero, con sus ojos amarillos sin parpadear. «Tu cápsula parte en 3 horas». Irwin levantó la vista de la tableta, encontrándose directamente con la mirada del alienígena. «¿Y si me niego?» La cámara del consejo se llenó de un sonido como de ramas secas rompiéndose. Una risa. «Entonces la ejecución por tus crímenes contra el imperio sería inmediata, en lugar de probable». Pensó en abrirse paso a la fuerza. 6 guardias, todos armados. Pero se había enfrentado a peores probabilidades. Entonces la razón prevaleció. Escapar ahora solo conduciría a una persecución que terminaría con su muerte de todos modos. Al menos de esta manera, tenía tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para sobrevivir. «¿Cuándo salgo?», preguntó Irwin, su voz firme a pesar de la rabia que ardía en su interior. 3 horas, repitió el consejero. «La ingeniera Julia Williams te acompañará. Tiene problemas disciplinarios similares que requieren ser atendidos». Mientras lo escoltaban fuera de la cámara, Irwin vio un destello de su reflejo en las pulidas paredes de metal. Un rostro surcado de sangre, ojos hundidos, la cara de un hombre que ya había burlado a la muerte más veces de las que merecía. Una vez más, se prometió a sí mismo. Solo una vez más. La bahía de preparación era estéril y fría. Los técnicos se movían con la eficiencia de quienes sabían que su trabajo podía significar la vida o la muerte para otros, pero no sentían ninguna implicación personal en el resultado. Las heridas de Irwin fueron tratadas superficialmente. Un spray antibacteriano, piel sintética para los cortes más profundos, una inyección de estimulantes para contrarrestar la fatiga.
Kit de supervivencia estándar, explicó un técnico, entregándole una mochila que parecía insultantemente pequeña para el desafío que se avecinaba. Purificación de agua, barras de ración, suministros médicos básicos, baliza de emergencias y completas tu misión con éxito. Sí, no cuándo. La distinción no pasó desapercibida para Irwin. Se estaba poniendo el traje ambiental proporcionado, diseñado para filtrar lo peor de la atmósfera tóxica del planeta, pero claramente no construido para un uso prolongado. Fue entonces cuando la puerta se deslizó para dar paso a una mujer con un cabello rojo como el fuego y una mandíbula que denotaba desafío. A pesar de las circunstancias, se movía con dignidad, sus movimientos precisos y controlados. Comandante Irwin, dijo, extendiendo la mano. Julia Williams. Me han informado que trabajaremos juntos en esta expedición. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa. No había miedo, solo resignación atenuada con determinación. Irwin sintió un respeto inmediato por ella. ¿Qué hiciste para ganarte esta sentencia de muerte?, preguntó él en voz baja. Un fantasma de sonrisa rozó sus labios. Diseñé escudos que habrían protegido las naves de refugiados mejor que las naves militares. Presenté mis hallazgos directamente al almirante, sugiriendo que priorizáramos la protección civil. La sonrisa se desvaneció. Aparentemente, eso ahora califica como sedición. Salvar vidas parece ser un delito castigable en estos días, respondió Irwin sombríamente. Sí, me he dado cuenta, dijo Julia, mirando sus heridas. Oí lo que hiciste. 3 naves de transporte contra órdenes directas. Hizo falta valor. Era lo correcto. Sí, asintió ella, simplemente. Lo era. 3 horas después, Irwin estaba atado en una cápsula de transporte apenas lo suficientemente grande para 2 humanos. A su lado, Julia revisaba frenéticamente los sistemas, sus dedos danzando sobre los paneles de control, el pelo rojo recogido en un moño apretado en la nuca. Dicen que nadie vuelve de Archiper 5, susurró ella, sin apartar la vista de su trabajo. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Irwin notó un ligero temblor en sus manos, el mismo que había visto en reclutas nuevos antes de su primer salto de combate. Tú no te ofreciste voluntaria para esto, ¿verdad?, preguntó en voz baja. La mano de Julia se detuvo por un momento. Diseñé modificaciones para nuestros escudos que protegerían los transportes civiles mejor que las naves militares. Al almirante no le gustó la implicación de que estaban priorizando los buques de guerra sobre los convoys de refugiados. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Al parecer, eso es traición. Irwin sintió un nuevo respeto por la ingeniera. Entonces ambos estamos aquí por intentar salvar vidas y probablemente perdamos las nuestras en el proceso, respondió ella, volviendo a su trabajo. Esta cápsula apenas es apta para el espacio. El blindaje atmosférico es deficiente, el sistema de navegación está desactualizado y el tren de aterrizaje parece rescatado de 3 vehículos diferentes. ¿Puedes hacerlo funcionar? La expresión de Julia se endureció con determinación. Puedo intentarlo, pero no creo que quieran que tengamos éxito. Irwin apretó la correa sobre su pecho. Siempre hay una primera vez para todo. La cápsula se estremeció al desacoplarse de Orbium 17, los propulsores disparándose para alejarlos de la enorme estación que colgaba como una araña de metal en el vacío del espacio. A través del puerto de visión, Irwin observó cómo la estación se alejaba, sus superficies brillantes ocultando la corrupción en su interior. Por un momento, se permitió imaginar qué pasaría si nunca regresaba. ¿Alguien lo lloraría? Sus padres habían muerto hacía mucho tiempo, víctimas de una campaña de pacificación imperial en un mundo fronterizo. Su hermano podría estar vivo en alguna parte, pero no habían hablado en años, separados por la cruel eficiencia de la burocracia imperial. Julia inició la secuencia de hiperimpulso, y las estrellas se estiraron en líneas a su alrededor mientras la nave se lanzaba a través del vacío hacia lo que la mayoría consideraba una muerte segura. Irwin cerró los ojos, dejando que la familiar sensación del hipersalto lo invadiera. Sus pensamientos se desviaron hacia la familia que apenas recordaba. Unos padres perdidos en la anexión imperial de las colonias exteriores de la Tierra.
Un hermano que no había visto desde que fueron separados durante el procesamiento de refugiados. 20 años sirviendo a un imperio que le había quitado todo. Y ahora lo enviaban a morir en un mundo venenoso. La ironía no se le escapaba. Aproximándonos a las coordenadas de salida, anunció Julia, su voz cortando su ensoñación. Prepárate para la reentrada. Esto no va a ser agradable. El hipersalto terminó con una violenta sacudida que casi arrancó sus ataduras. Ante ellos colgaba Archiper 5, un orbe enfermizo que parecía pulsar con hostilidad. Incluso desde la órbita, podían ver las furiosas tormentas rojas que barrían su superficie y las nubes amarillentas de gas tóxico que ahogaban su atmósfera. Nada en él invitaba a la vida. Era un mundo diseñado por la naturaleza o el destino para rechazarla. Iniciando descenso, dijo Julia, su voz clínica mientras luchaba por controlar los sistemas de la cápsula. Propulsores primarios respondiendo al 60% de su capacidad. Blindaje atmosférico aguantando, pero muestra fracturas por estrés. El aterrizaje se convirtió inmediatamente en una pesadilla cuando la interferencia atmosférica alteró sus sistemas de navegación. La cápsula se desplomó, los controles respondían con lentitud mientras Julia luchaba por establecer una trayectoria de aterrizaje. Las alertas de advertencia gritaban desde todas las consolas. Luces rojas parpadeaban a medida que los sistemas fallaban uno tras otro. Fallo en los estabilizadores, gritó ella por encima del chirrido del metal sobrecargado. Propulsores primarios fuera de línea. ¿Podemos eyectar?, preguntó Irwin, aferrándose a su arnés mientras la cápsula giraba salvajemente. El rostro de Julia estaba iluminado por las luces rojas de emergencia, revelando una mueca de determinación. Negativo. Quedaríamos destrozados en esta atmósfera. Voy a intentar algo. Sus dedos volaron por los controles, redirigiendo la energía de maneras que los diseñadores de la cápsula probablemente nunca habían previsto. Por un momento, el giro se ralentizó, dándoles una vista horriblemente clara del suelo que se acercaba rápidamente. Una vasta ciénaga que se extendía hasta el horizonte, salpicada de formaciones rocosas irregulares que se erguían como dedos acusadores. «Prepárate», gritó ella mientras la superficie se abalanzaba sobre ellos. El impacto dejó a Irwin inconsciente por varios segundos. Cuando volvió en sí, la cápsula estaba medio enterrada en un lodo espeso, las luces de emergencia proyectando un inquietante resplandor rojo sobre el rostro de Julia mientras se desabrochaba el arnés. Un corte en su frente goteaba sangre por su mejilla, pero sus ojos estaban alerta, concentrados. «Estamos vivos», dijo, sonando sorprendida. El soporte vital dice que el aire es técnicamente respirable, pero contiene altos niveles de partículas y compuestos de azufre. Irwin se desabrochó y alcanzó la mochila de emergencia bajo su asiento. Un dolor agudo le atravesó las costillas, probablemente fisuradas, posiblemente rotas. Apartó la molestia. La supervivencia tenía prioridad sobre la comodidad. Técnicamente respirable es suficiente por ahora. La escotilla de la cápsula gimió mientras los sistemas hidráulicos luchaban contra el lodo. Cuando finalmente se abrió, una ola de aire caliente y acre inundó el interior, con sabor a humo y descomposición. Irwin salió primero, sus botas hundiéndose hasta los tobillos en el fango. El paisaje se extendía ante ellos como salido de un sueño febril. Vegetación retorcida en tonos de púrpura y azul. Géiseres de gas amarillo entraban en erupción a lo lejos y un gemido bajo y constante parecía provenir del propio planeta. Ayudó a Julia a salir de la cápsula, notando su mueca de dolor al apoyar peso en su tobillo izquierdo. «¿Qué tan grave es?», preguntó él. «Me las arreglaré», respondió ella secamente, sacando un escáner portátil de su mochila y barriendo el área. «Niveles de radiación aceptables, pero hay compuestos químicos en el aire que no puedo identificar. Deberíamos usar los respiradores cuando sea posible para conservar la capacidad del filtro». Irwin inspeccionó el paisaje, su entrenamiento militar activándose automáticamente. No había refugio inmediato, ni fuente de agua limpia visible, ni fuentes de alimento obvias. La vegetación retorcida podría ser comestible, pero también podría ser tóxica. El lodo bajo sus pies burbujeaba ocasionalmente,
liberando un gas sulfuroso que le hacía llorar los ojos. Tenemos que llegar a un terreno más alto, decidió. Encontrar refugio, evaluar los recursos. El sistema de comunicación de la cápsula está frito, informó Julia después de una rápida revisión. No hay forma de pedir ayuda. No es que nadie viniera. Estamos solos, confirmó Irwin, echándose la mochila al hombro. Tal como lo planearon. Mientras se preparaban para moverse, Irwin se detuvo, sintiendo que algo los observaba desde la espesa niebla que se aferraba al pantano. Una sombra se movió. Algo grande, que luego desapareció. Desenfundó su blaster, comprobando la carga. Media potencia, otro sabotaje sutil. Mantén tu blaster listo, instruyó Irwin a Julia mientras recuperaban los suministros que podían de la cápsula. Tenemos que encontrar un terreno más elevado. Caminaron penosamente por la ciénaga durante una hora, cada paso requiriendo un esfuerzo mientras el lodo intentaba reclamar sus botas. El extraño sonido de gemidos se hizo más fuerte, a veces interrumpido por chillidos agudos que les ponían los nervios de punta. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, el sol aquí era un tenue orbe rojo que apenas penetraba las nubes tóxicas. Una espesa niebla se extendió, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Nos están siguiendo, murmuró Irwin, sin girar la cabeza, pero ajustando el agarre de su arma. Julia contuvo el aliento. ¿Cuántos? No puedo decirlo. Mantente cerca. Continuaron avanzando, la sensación de ser observados se hacía más fuerte con cada paso. Cuando Julia tropezó, su tobillo herido cediendo, Irwin la sujetó antes de que pudiera caer en lo que parecía lodo ordinario, pero que burbujeaba ominosamente. El casi accidente le envió una punzada de frío miedo. ¿De cuántas formas podría matarlos este planeta que ni siquiera entendían todavía? Mira, susurró Julia, señalando un afloramiento rocoso a quizás media milla de distancia. Refugio, asintió Irwin. Avancemos con cuidado. Habían cubierto la mitad de la distancia cuando el suelo bajo ellos se movió, el lodo de repente volviéndose líquido. Julia gritó mientras se hundía hasta las rodillas, el fango tóxico tirando de ella hacia abajo con una velocidad aterradora. Irwin, jadeó, luchando por liberarse. Él soltó su mochila, lanzándose hacia su mano extendida. Sus dedos se conectaron, pero el lodo era más fuerte, succionándola hacia abajo con una fuerza implacable. Irwin se tiró de bruces sobre un terreno más sólido, extendiendo su cuerpo para darle apoyo. Deja de luchar, le ordenó. Es como arenas movedizas. Cuanto más luchas, más rápido te hundes. Julia se obligó a quedarse quieta, aunque sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror. Lenta y metódicamente, Irwin tiró, usando cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo desgastado por la batalla. El lodo la soltó a regañadientes con un repugnante sonido de succión. Cuando finalmente estuvo libre, yacían en tierra firme, ambos jadeando. Esa es una forma de morir aquí, dijo Julia temblorosamente, examinando sus piernas. El lodo había corroído su traje ambiental, dejando ronchas rojas en la piel expuesta. Compuestos ácidos. Nada letal de inmediato, pero tendremos que limpiar y vendar esto. Irwin la ayudó a ponerse de pie. En el refugio, tenemos que... Se detuvo de repente, levantando la mano. Algo se acerca. A través de la niebla emergió una forma masiva, moviéndose con un silencio sorprendente para su tamaño. Irwin levantó su rifle de plasma, el dedo sobre el gatillo mientras la criatura aparecía completamente a la vista. Era más alta que un hombre, con una piel correosa de color gris azulado extendida sobre músculos poderosos. 4 ojos brillaban de color ámbar en la niebla, fijos intensamente en los humanos. Lo más aterrador eran los cuernos. 3 de ellos sobresalían de su cráneo en un patrón triangular, cada uno terminando en una punta perversamente afilada. El dedo de Irwin se apretó en el gatillo, pero algo lo hizo dudar. La bestia no estaba cargando. Estaba observando, estudiándolos con una inteligencia que parecía incongruente con su apariencia monstruosa. Irwin, susurró Julia, su voz tensa por el miedo. Dispárale. No, respondió él, sin bajar el arma, pero sin disparar tampoco.
No está atacando. Las fosas nasales de la criatura se ensancharon mientras olfateaba el aire. Luego emitió un sonido a medio camino entre un gruñido y un ronroneo. Dio un paso adelante, haciendo que Julia jadeara. Luego se giró bruscamente y desapareció de nuevo en la niebla. Es como si te hubiera entendido, dijo Julia, con la voz temblorosa. Quizás lo hizo, murmuró Irwin, bajando finalmente su arma. Vamos, necesitamos refugio antes de que anochezca. Siguieron adelante, llegando finalmente al afloramiento rocoso mientras la última luz tenue se desvanecía del cielo. La formación ofrecía una protección mínima, una cueva poco profunda tallada en la base de un acantilado, pero era seca y defendible. Mientras montaban un campamento rudimentario, Irwin notó algo extraño. Los restos de un fuego de no más de un día. Y a su lado, una lanza tosca hecha de madera local y lo que parecía hueso. No estamos solos aquí, dijo, recogiendo el arma y probando su peso. Alguien sabe cómo sobrevivir en este infierno. Imposible, respondió Julia, montando un calentador portátil. El consejo dijo que este planeta está deshabitado, excepto por la vida silvestre. El consejo dice muchas cosas, replicó Irwin sombríamente. La mayoría son mentiras. Mientras Julia trataba sus quemaduras de ácido, Irwin exploró más a fondo la cueva. En la parte de atrás, parcialmente oculto detrás de una roca, encontró un fardo de plantas secas que parecían medicinales. Había símbolos grabados en la pared, no marcas al azar, sino una comunicación deliberada. Reconoció algunos como un derivado de la escritura salariana utilizada en las regiones fronterizas. Alguien vive aquí, informó, regresando a su campamento improvisado. Recientemente, y están lo suficientemente organizados como para dejar suministros y mensajes para otros. ¿Mensajes que dicen qué? Preguntó Julia, haciendo una mueca mientras se aplicaba antiséptico en sus heridas. Solo puedo descifrar partes. Una advertencia sobre los reptadores en las tierras bajas. Algo sobre fuentes de agua segura al norte. Hizo una pausa. Y una referencia a santuario. Cuando la noche cayó por completo, el entorno se transformó. Hongos bioluminiscentes comenzaron a brillar con una espeluznante luz azul, iluminando la niebla con patrones fantasmales. Criaturas extrañas llamaban en la oscuridad. Algunos sonidos eran tan alienígenas que erizaban el vello del cuello de Irwin. Otros eran inquietantemente similares a gritos humanos. Julia se acurrucó más cerca del calentador, temblando a pesar del calor opresivo. ¿Por qué nos enviarían aquí? ¿Qué podría valer la pena minar en esta pesadilla? Irwin miró fijamente la oscuridad, vigilando. Control. Los cimientos del imperio se construyen sobre el miedo. Planetas como este son la amenaza definitiva. Desobedece y desaparecerás en un lugar donde ni siquiera recuperarán tus huesos. Comieron una escasa comida de sus raciones y luego se turnaron para vigilar. Durante su turno, Irwin escaneaba continuamente la niebla, seguro de que estaban siendo observados. La sensación se confirmó cuando vio movimiento, un movimiento deliberado e inteligente al borde de su pequeño círculo de luz. No era un animal, sino una persona. «Sé que estás ahí», llamó Irwin en voz baja. «No somos soldados imperiales». «Ya no». No hubo respuesta, pero la presencia vigilante permaneció, una sombra entre las sombras. Irwin se recostó, manteniendo la vigilancia, pero sin forzar una confrontación. Quienquiera que los estuviera observando podría haber atacado mientras dormían, si esa hubiera sido su intención. Cuando finalmente amaneció, un aclaramiento gradual de la penumbra perpetua en lugar de un verdadero amanecer, levantaron el campamento y continuaron su viaje hacia un terreno más alto. El tobillo de Julia se había hinchado durante la noche, pero se negó a quejarse, manteniendo el ritmo a pesar del dolor evidente. «Deberías haber sido soldado», comentó Irwin mientras ella navegaba por una sección de terreno particularmente traicionera. Julia resopló. «Rechacé el entrenamiento de oficial para quedarme en y pensé que podría hacer más bien diseñando sistemas que comandando tropas». Su expresión se oscureció. «Mira qué bien salió eso». Apenas habían caminado durante una hora cuando Irwin sintió movimiento detrás de ellos.
Se giró bruscamente, con el blaster levantado, para encontrarse frente a la punta de una lanza apuntando directamente a su pecho. Sosteniendo el arma había una figura humanoide con piel azul y marcas tribales grabadas en un rostro que parecía a la vez alienígena y familiar. «Baja tu arma, forastero», dijo el guerrero de piel azul en un estándar con fuerte acento. «Este lugar no es para extraños, pero si deseas vivir, me seguirás ahora». Irwin bajó lentamente su blaster. «¿Quién eres?» «Soy Carl», respondió el guerrero. Una vez navegante de la nave imperial Cabeza de Trueno, ahora cazador de las tierras olvidadas. Y estás invadiendo un territorio peligroso. Irwin evaluó sus opciones rápidamente. El guerrero estaba claramente adaptado a este entorno y sabía cómo sobrevivir aquí. «Guíanos, Carl. Te seguiremos». Carl los guió a través del traicionero paisaje con una facilidad segura, evitando sumideros y respiraderos tóxicos que los habrían reclamado sin su conocimiento. Mientras caminaban, explicó en frases cortas cómo había llegado hasta allí. Su nave había sido enviada a inspeccionar el planeta 5 años antes. Pero cuando descubrieron evidencia de misiones imperiales anteriores y supervivientes, sus comunicaciones fueron bloqueadas y se enviaron refuerzos para eliminarlos en lugar de extraerlos. «Mi capitán se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y nos ordenó dispersarnos», dijo Carl, su expresión endureciéndose al recordarlo. 8 de nosotros llegamos a las cuevas. 3 todavía están vivos. ¿El Imperio intentó matar a su propio equipo de exploración?, preguntó Julia con incredulidad. La risa de Carl fue amarga. El Imperio no puede permitir que haya pruebas de que Archiper 5 es habitable. Socavaría su amenaza definitiva. Mientras atravesaban una sección particularmente peligrosa de la ciénaga, Carl se detuvo de repente, levantando la mano para pedir silencio. De la niebla emergieron otros 2 guerreros de piel azul, con las armas listas. «¿Qué nos has traído, Carl?», demandó uno, mirando a los humanos con suspicacia. «Más descartados», respondió Carl. «La mujer está herida. Necesitan refugio». Los guerreros deliberaron brevemente en su idioma nativo, luego asintieron a regañadientes. «La jefa decidirá», dijo finalmente uno llamado Kine. «Tráelos, pero son tu responsabilidad». Después de varias horas de duro viaje, se acercaron a lo que parecía ser una pared de acantilado escarpada. Carl colocó su mano en una roca específica y una puerta oculta se deslizó, revelando un túnel tallado en la montaña. «Bienvenidos a Santuario», dijo, haciéndoles un gesto para que entraran. «Manténganse cerca. Algunos aquí tienen sentimientos muy fuertes sobre los humanos imperiales». El túnel se abría a una vasta caverna que albergaba un asentamiento entero. Se habían tallado hogares directamente en las paredes de roca, conectados por pasarelas estrechas. Ardían fuegos en fosos de piedra, proporcionando luz y calor. La gente se movía, algunos de piel azul como Carl, otros claramente humanos, y algunas especies que Irwin no reconoció. Todos llevaban la mirada dura y cautelosa de los supervivientes. Lo que más le impactó a Irwin fue el orden en medio de las dificultades. Este no era un campamento desesperado de náufragos. Era una comunidad organizada que se había adaptado a su duro entorno. Los niños jugaban en un área central, vigilados por adultos con armas siempre al alcance. Los artesanos trabajaban con materiales claramente obtenidos del mundo tóxico exterior, creando herramientas y ropa adecuadas a sus necesidades. Un joven niño salariano dejó de jugar para mirar a los recién llegados, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Cuando Irwin le sonrió, el niño se escabulló, escondiéndose detrás de un adulto que miraba a los humanos con hostilidad manifiesta. «¿Quién es toda esta gente?», preguntó Julia, manteniéndose cerca de Irwin mientras ojos sospechosos seguían sus movimientos. «Los descartados», respondió Carl. «Aquellos que el Imperio envió aquí a morir. Algunos por crímenes, otros por saber demasiado, muchos por ser simplemente inconvenientes. Los salarianos, mi gente, fuimos los primeros. Cuando nos negamos a entregar nuestro mundo natal a las operaciones mineras, nos declararon rebeldes y enviaron naves enteras aquí para perecer. Pero sobrevivisteis», señaló Irwin. La expresión de Carl se endureció.
Nos adaptamos. Soportamos. Y aprendimos que este planeta, por mortal que sea, provee a quienes respetan sus caminos. A medida que avanzaban más profundamente en el asentamiento, Irwin notó posiciones defensivas, áreas de almacenamiento de alimentos, sistemas de filtración de agua, todo creado a partir de materiales recuperados y recursos locales. Esta gente no solo estaba sobreviviendo, estaban construyendo un futuro en un planeta diseñado para matarlos. Fueron conducidos a la plaza central donde una multitud se había reunido para inspeccionar a los recién llegados. Una mujer alta y musculosa de piel azul se adelantó, con la cabeza rapada a excepción de una sola trenza que le caía por la espalda. Cicatrices entrecruzaban sus brazos expuestos, contando historias de innumerables batallas sobrevivientes. «Soy Nicole, jefa de guerra de Santuario», anunció, su voz resonando en toda la plaza. «Carl dice que venís del Imperio. Fuimos enviados aquí por ellos», corrigió Irwin. «No por elección». Los ojos de Nicole se entrecerraron mientras lo evaluaba. Muchos afirman ser víctimas cuando se enfrentan a la muerte. Agarró una lanza de un guerrero cercano y se la arrojó a Irwin, quien la atrapó por reflejo. «Si deseas quedarte entre nosotros, debes demostrar tu valía». Desde una jaula al borde de la plaza, un cuidador liberó a una criatura que heló la sangre de Irwin. Una bestia masiva cubierta de espinas afiladas con mandíbulas que podrían aplastar huesos fácilmente. Cargó de inmediato, moviéndose con una velocidad sorprendente para su tamaño. «Irwin», gritó Julia, intentando correr hacia él, solo para ser retenida por dos guerreros alarianos. Irwin apenas tuvo tiempo de levantar su lanza antes de que la criatura estuviera sobre él. Esquivó su primera embestida, rodando sobre la piedra dura y poniéndose en posición de combate. La multitud había formado un círculo, sin dejarle escapatoria. Esta era una prueba que no podía fallar. La bestia circulaba, sus múltiples ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando cargó de nuevo, Irwin se mantuvo firme hasta el último momento posible. Luego dio un paso al costado y clavó la lanza en su cuello. La punta rebotó en la dura piel de la criatura, apenas sacando sangre. Rugió de rabia, con las espinas erizadas a lo largo de su espalda. Los recuerdos del entrenamiento de combate volvieron a él. Lecciones de su primer sargento sobre cómo luchar contra oponentes más grandes. Usa su peso contra ellos, le había instruido el veterano canoso. Deja que se comprometan con el ataque, luego redirígelos. La criatura circuló de nuevo, más cautelosa ahora. Irwin fintó a la izquierda, atrayéndola hacia su lado derecho aparentemente desprotegido. Mientras se abalanzaba, él giró, clavando la lanza profundamente en su flanco. La bestia huyó, retorciéndose para morder el arma alojada en su costado. El movimiento brusco partió la lanza, dejando a Irwin desarmado. Julia observaba con horror desde la barrera mientras Irwin luchaba por su vida. La tercera vez que la criatura cargó, lo alcanzó con un golpe de refilón que lo hizo caer. Su lanza rota se deslizó por la piedra, fuera de su alcance. La bestia se cernió sobre él, abriendo las mandíbulas para el golpe final. En ese momento desesperado, Irwin vio una debilidad, un punto blando bajo la mandíbula de la criatura. Mientras se abalanzaba para acabar con él, rodó y agarró una piedra afilada del suelo, clavándola hacia arriba con toda su fuerza. El arma improvisada se hundió profundamente en la carne desprotegida. La bestia convulsionó, sangre oscura brotando de la herida, y luego se desplomó a su lado. La plaza quedó en silencio. Irwin se puso de pie lentamente, cubierto de la sangre de la criatura y la suya propia, respirando con dificultad mientras se enfrentaba a Nicole. La expresión de la jefa de guerra permaneció impasible durante un largo momento. Luego apretó el puño en lo que él reconoció como un gesto de respeto. «Luchas con coraje y astucia», dijo. «Puedes quedarte, por ahora». Esa noche, mientras Julia atendía sus heridas en la pequeña cueva que les habían asignado, Irwin miraba la llama de su lámpara de aceite. Su cuerpo dolía por la pelea, cada respiración enviando fragmentos de dolor a través de sus ya heridas costillas. «Eso fue un suicidio», murmuró Julia mientras aplicaba un ungüento hecho de plantas locales a un profundo corte en su brazo.
Podrías haber muerto. Estábamos muertos desde el momento en que nos pusieron en esa cápsula, respondió Irwin. Al menos aquí tenemos una oportunidad. Ella hizo una pausa, sus dedos deteniéndose en su brazo. Tenía miedo, admitió en voz baja. Cuando esa cosa te tenía inmovilizado, pensé, su voz se apagó. El miedo no dicho flotaba entre ellos. Irwin cubrió la mano de ella con la suya. Han sido abandonados aquí como nosotros, murmuró. Dejados para morir en un planeta que el Imperio afirma que es inhabitable. ¿Pero por qué mentir al respecto?, preguntó Julia, su mente científica luchando con el engaño. Control, respondió Irwin. Miedo. Si los soldados supieran que hay un lugar donde los exiliados sobreviven fuera del alcance imperial, ¿cuántos elegirían la libertad sobre la servidumbre? En los días siguientes, Carl les enseñó los conceptos básicos de supervivencia en Archiper 5. El guerrero de piel azul tenía la paciencia de un maestro natural, demostrando cómo identificar fuentes de agua segura, qué plantas se podían comer y cuáles eran mortalmente venenosas, como reconocer las señales de advertencia de erupciones de gas tóxico antes de que ocurrieran. La primera regla es la observación, explicó Carl mientras cazaban en los pantanos. Todo aquí cuenta una historia si sabes leerla. La forma en que se mueve la niebla puede advertir de depredadores. El color del lodo indica su acidez. Las llamadas de los reptadores del pantano cambian cuando se acercan las tormentas. Irwin absorbió las lecciones con entusiasmo. Su entrenamiento militar lo convirtió en un aprendiz rápido. Julia abordó el desafío de manera diferente, aplicando su mente de ingeniera a los problemas de supervivencia. En pocos días, había mejorado el sistema de filtración de agua del asentamiento y diseñado herramientas de caza más eficientes. Una noche, mientras regresaban de una cacería exitosa, encontraron el asentamiento en celebración. Un grupo de cazadores había regresado con una presa masiva, una criatura parecida a un elefante escamado con 6 patas y colmillos que goteaban veneno. Un festín raro, explicó Carl, ayudando a descuartizar a la bestia. La carne del aplastacráneos puede alimentar al asentamiento durante semanas. Su veneno, procesado adecuadamente, se convierte en medicina. Su piel hace la armadura más fuerte. La celebración continuó hasta bien entrada la noche con música tocada en instrumentos hechos de huesos y pieles estiradas, bailes alrededor de los fuegos centrales y el compartir de una bebida fermentada que quemaba la garganta de Irwin pero dejaba un calor agradable a su paso. Durante las festividades, Irwin notó que Nicole lo observaba desde el otro lado de la plaza. La jefa de guerra no hizo ningún esfuerzo por ocultar su interés, levantando su vasija en reconocimiento cuando sus miradas se encontraron. Más tarde, cuando la celebración se calmaba, ella se le acercó. «Aprendes rápido», observó. «La mayoría de los forasteros tardan meses en adaptarse». «He tenido práctica», respondió Irwin. Adaptarse a entornos hostiles era parte de mi entrenamiento. Nicole lo estudió con esos ojos penetrantes. ¿Qué eras antes de que el Imperio te descartara? Comandante de operaciones especiales. Infiltración, extracción, ataques quirúrgicos. Un guerrero, entonces, asintió ella con aprobación. ¿Y ahora? Irwin miró a su alrededor, al asentamiento, a la gente que había labrado una vida en este mundo mortal. Ahora solo intento sobrevivir, como todos los demás. Quizás más que sobrevivir, sugirió Nicole. Mañana, ven a entrenar con mis guerreros. Muéstranos lo que un comandante imperial sabe del combate. A la mañana siguiente, a pesar de sus heridas aún en proceso de curación, Irwin se unió a los guerreros de Nicole en su campo de entrenamiento, un área plana de arcilla endurecida cerca del borde del asentamiento. Los salarianos luchaban con una combinación de técnicas, algunas reminiscentes de las artes marciales de la tierra, otras completamente alienígenas. Su estilo enfatizaba la eficiencia del movimiento, la precisión letal y la adaptación a los desafíos ambientales. Nicole misma luchó con Irwin, probando sus reflejos y fuerza. A pesar de su complexión esbelta, era increíblemente fuerte, sus movimientos rápidos como un rayo. Irwin se vio llevado al límite, usando cada truco que había aprendido en 2 décadas de combate. Cuando finalmente lo inmovilizó,
con el brazo sobre su garganta, había un respeto genuino en sus ojos. «Luchas bien para ser un humano», dijo, ayudándolo a levantarse. «Con entrenamiento, podrías volverte formidable». «Pensé que ya era formidable», respondió Irwin con una sonrisa irónica. La risa de Nicole fue inesperada, un sonido musical que contrastaba con su fiera apariencia. La humildad no es un rasgo que esperaba de un comandante imperial. «Ex-comandante imperial», corrigió Irwin. «Y no hay nada como ser sentenciado a muerte para inculcar un poco de humildad». Su conversación fue interrumpida por gritos de alarma desde el exterior. Irwin y Nicole corrieron a la entrada del asentamiento, donde los exploradores informaron de movimiento en los pantanos, algo grande, moviéndose con un propósito hacia santuario. «Migración de reptadores», explicó Carl sombríamente. «Se mueven en manadas cuando los pozos de ácido en los pantanos lejanos comienzan a secarse. Estarán hambrientos y agresivos». Nicole inmediatamente comenzó a organizar las defensas, posicionando guerreros en puntos vulnerables y ordenando a los no combatientes que fueran a las cuevas más altas. Irwin se unió a ella, ofreciendo sugerencias tácticas basadas en lo que había aprendido del comportamiento de las criaturas. «Deberíamos canalizarlos hacia el paso estrecho de allí», señaló. «Crear un cuello de botella donde puedan ser enfrentados uno a uno». Nicole asintió, adaptando su plan en consecuencia. «Alerta a los centinelas exteriores», ordenó a un joven guerrero. «Nadie debe enfrentarse a los reptadores solo. Retírense a posiciones defensivas si los ven». Mientras el asentamiento se preparaba para el ataque, Irwin buscó a Julia. La encontró en el área del taller, ya trabajando con otros ingenieros para preparar las defensas. «Estamos reforzando las barreras exteriores», explicó ella, sin apartar la vista de su trabajo, y creando trampas para los pasajes estrechos. «Si rompen las defensas exteriores, podemos provocar derrumbes en puntos estratégicos». «Bien pensado», aprobó Irwin. «Pero mantente alejada de la lucha. Estas criaturas son». «Sé lo que son», interrumpió Julia, levantando la vista con fuego en los ojos. «He pasado 2 semanas estudiándolos. Y no necesito protección, Irwin. Necesito respeto». Él dio un paso atrás, sorprendido por su vehemencia. «Te respeto más que a nadie aquí, Julia. Solo no quiero perderte». Su expresión se suavizó ligeramente. «Entonces confía en que me cuide. No soy inútil». Antes de que Irwin pudiera responder, sonaron cuernos de alarma por todo el asentamiento. El ataque había comenzado antes de lo esperado. Los reptadores ya estaban en los túneles inferiores. «Cuídate», dijo Irwin, apretando el hombro de Julia antes de correr hacia el sonido del combate. La escena en los túneles inferiores era un caos. Guerreros luchando individualmente, sin coordinación, sin estrategia. El pánico amenazaba con extenderse cuando una defensora cayó, sus gritos cesando abruptamente mientras un reptador la arrastraba a la oscuridad. Evaluando la situación en segundos, Irwin subió a una posición más alta y gritó: «Formen una línea defensiva, lanzas al frente, armas a distancia detrás». Para su sorpresa, los guerreros respondieron a su orden, reorganizándose rápidamente en una formación más efectiva. «Julia», gritó, viéndola entre la multitud. «Los barriles de almacenamiento son de aceite». Ella miró los contenedores que bordeaban la pared. «Sí, aceite para lámparas. Háganlos rodar y préndanles fuego cuando dé la señal». Mientras las criaturas avanzaban, Irwin dirigió la defensa, identificando debilidades en el patrón de ataque de los reptadores del pantano. Carl se movía ágilmente entre las bestias, atrayendo su atención mientras otros guerreros atacaban puntos vulnerables. Nicole apareció al lado de Irwin, luchando con una habilidad feroz, su lanza encontrando los ojos y las gargantas de los monstruos con una precisión mortal. «Ahora, Julia», gritó Irwin mientras las criaturas se agrupaban en el pasaje estrecho. Julia y varios otros empujaron los barriles por la pendiente. Al estrellarse contra la masa de cuerpos reptilianos, flechas en llamas encendieron el aceite, creando un infierno que hizo que las criaturas supervivientes se retiraran en pánico hacia los túneles. Las secuelas fueron sombrías.
5 defensores muertos, muchos más heridos. Mientras se atendía a los heridos y se preparaba a los muertos para los ritos funerarios, Irwin ayudó a llevar a un joven guerrero salariano a la cueva de los curanderos. La pierna del chico estaba casi cercenada por la mordedura de un reptador. Luchó bien, dijo Nicole, apareciendo junto a Irwin mientras los curanderos trabajaban para salvar la extremidad del chico. Muchos más habrían muerto sin tu intervención. He liderado tropas en batalla antes, respondió él, lavándose la sangre, tanto del chico como de las criaturas, en una pila de piedra. ¿Contra los enemigos del imperio? Irwin la miró fijamente. A veces, contra el propio imperio. Un fantasma de sonrisa cruzó el rostro de ella. Quizás por eso te enviaron aquí. Le dio una palmada en el hombro, un gesto que parecía tener más significado del que él aún entendía. Descansa. Mañana empiezas a entrenar con nosotros. En los días que siguieron, Irwin y Julia se integraron en la comunidad de supervivientes. Carl le enseñó a Irwin a cazar la peligrosa fauna, mostrándole que criaturas eran comestibles y cuáles contenían veneno en su carne. Pasaron largos días rastreando a través de los pantanos tóxicos, donde un paso en falso podía significar la muerte en arenas movedizas que digerían a sus víctimas con compuestos ácidos. El planeta no nos odia, explicó Carl, mientras descuartizaban una criatura de 6 patas que alimentaría al asentamiento durante días. Simplemente no le importa si vivimos o morimos. Una vez que entiendes eso, la supervivencia se vuelve posible. Nicole instruyó a Irwin en su estilo único de combate cuerpo a cuerpo, adaptado a los desafíos de luchar en un mundo donde un paso en falso podía significar la muerte en un sumidero tóxico. Sus métodos eran brutales pero efectivos, centrados en terminar los conflictos rápidamente con un gasto mínimo de energía, una necesidad en su entorno pobre en oxígeno. Durante una sesión particularmente agotadora, Irwin finalmente logró inmovilizar a Nicole usando una contra que ella no había anticipado. Yacieron allí por un momento, respirando con dificultad, su cuerpo presionado contra el de él. «Aprendes rápido», dijo ella finalmente, con un nuevo respeto en sus ojos. «Tenía una buena motivación», respondió Irwin, ayudándola a levantarse. Mantenerse vivo es un incentivo poderoso. El momento flotó entre ellos, una conexión no expresada que iba más allá de una mera alianza de supervivencia. Irwin se encontró observándola más a menudo, la gracia con la que se movía, la autoridad que imponía sin exigirla, los raros momentos en que bajaba la guardia lo suficiente como para revelar a la persona bajo el manto de jefa de guerra. Lo más sorprendente fue que Irwin se encontró de nuevo con la bestia cornuda durante una expedición de caza en solitario. En lugar de huir o atacar, la criatura lo siguió a distancia, aparentemente curiosa. Cuando Irwin derribó a un pastador del pantano, un animal parecido a un ciervo con 6 patas y púas tóxicas, la bestia cornuda se acercó con cautela mientras él descuartizaba la presa. ¿Hambre?, preguntó Irwin, lanzándole un trozo de carne a la criatura. La bestia lo olfateó cuidadosamente antes de consumirlo de un solo bocado. A lo largo de varios encuentros, Irwin le dejó pequeñas ofrendas de comida, ganándose gradualmente la confianza de la bestia. Lo llamó Drax, y finalmente la enorme criatura le permitió acercarse e incluso tocar su piel correosa. La primera vez que Drax permitió que Irwin montara en su lomo fue una revelación. La criatura se movía a través del terreno traicionero con una comprensión instintiva que ningún humano podría igualar. Juntos, podían cubrir distancias que llevarían días a pie, accediendo a zonas de caza demasiado peligrosas para llegar de otra manera. Cuando Irwin regresó al asentamiento montando a Drax, la reacción fue inmediata y dramática. Los niños se dispersaron, gritando de terror. Los guerreros levantaron sus armas. Carl se adelantó, con la lanza lista pero baja en una postura defensiva. «Por los dioses antiguos», susurró. «¿Cómo domaste a un espinador?» Irwin se deslizó del lomo de Drax, manteniendo una mano en el flanco de la criatura para tranquilizarla. «No lo domé», respondió. «Llegamos a un entendimiento». Nicole se abrió paso entre la multitud reunida, su expresión una mezcla de asombro y sospecha. «Los espinadores han matado a más de nuestra gente que cualquier otra criatura», dijo.
Cazan por deporte, no solo por comida. Quizás él es diferente, sugirió Irwin, rascando a Drax entre sus cuernos frontales, provocando un ronroneo retumbante. O quizás es tan marginado como el resto de nosotros. No encaja con los de su propia especie. Encontró un camino diferente. Carl estudió a la bestia con un nuevo respeto. Si puedes domar a un espinador, quizás haya esperanza para todos nosotros. En las semanas siguientes, Drax se convirtió en el compañero constante de Irwin, un guardián temible que realzó su estatus dentro del asentamiento. La criatura parecía entender órdenes complejas, podía rastrear presas a través de millas de terreno traicionero y mostraba una inesperada gentileza con los niños del asentamiento una vez que superaron su miedo inicial. Mientras tanto, las habilidades de ingeniería de Julia resultaron invaluables para el asentamiento. Reparó y mejoró sus armas, diseñó trampas más eficientes para la defensa e incluso logró rescatar partes de su cápsula estrellada para crear un sistema de comunicación rudimentario. Aunque no podían enviar mensajes fuera del planeta, ahora podían coordinarse entre los puestos de avanzada dispersos de los supervivientes. Nos has dado una ventaja que nunca antes habíamos tenido, le dijo un anciano mientras ella demostraba los dispositivos de comunicación. La distancia siempre nos ha hecho vulnerables. Ahora podemos advertirnos de los peligros, compartir recursos. Julia se sonrojó ante el elogio. Es solo ingeniería básica. Si tuviera mejores materiales. Pero no los tienes, interrumpió el anciano suavemente. Y aún así creaste algo valioso. Esa es la forma de sobrevivir aquí. Sacar fuerza de lo que otros verían como nada. A medida que pasaban las semanas, Irwin se sentía cada vez más en casa entre estos marginados. El peligro constante forjó lazos más fuertes que cualquiera que hubiera conocido en las fuerzas imperiales. Cuando no estaba cazando o entrenando, pasaba tiempo con los ancianos del pueblo salariano, aprendiendo su historia y la verdad sobre Archiper V. El imperio ha estado enviando a sus indeseables aquí durante décadas, le dijo una anciana llamada Meera, su piel azul arrugada por la edad. Oficialmente, este está catalogado como un planeta muerto donde la supervivencia es imposible. La verdad es que miles viven aquí, dispersos por las regiones más seguras. Es una prisión sin muros, se dio cuenta Irwin. No hay necesidad de guardias cuando el propio planeta es el carcelero. Sin embargo, persistimos, respondió Meera con tranquila dignidad. Construimos, nos adaptamos, sobrevivimos. Y un día, quizás, haremos más que simplemente sobrevivir. Los ojos de la vieja salariana brillaron con una emoción que Irwin no pudo identificar del todo. Algunos dicen que por eso fuiste enviado a nosotros, humano. Un guerrero con el conocimiento de nuestro enemigo, montando una bestia que nadie ha domado antes. Hay profecías entre mi gente. No soy una figura profética, interrumpió Irwin, incómodo. Solo un soldado que desobedeció órdenes. Meera sonrió, su rostro arrugado arrugándose aún más. La historia la escriben aquellos que sobreviven para contarla. ¿Quién sabe lo que las canciones dirán de ti en una generación? Sin embargo, no todo era armonioso. A medida que Irwin pasaba más tiempo con Nicole, entrenando y planeando las defensas del asentamiento, Julia se volvía cada vez más distante. La tensión llegó a un punto crítico una noche cuando Irwin regresó de una patrulla con Nicole. Ambos estaban salpicados de barro, pero reían por un casi accidente con un sumidero. «Confías más en ella que en mí ahora», lo acusó Julia cuando estuvieron solos en su cueva. «Después de todo lo que hemos pasado». «Eso no es verdad», respondió Irwin, sorprendido por su vehemencia. «Todos estamos luchando por sobrevivir aquí. ¿Es solo eso? Porque ella te mira como si fueras más que un simple aliado, y tú la miras de la misma manera». La voz de Julia se quebró ligeramente, revelando el dolor bajo su ira. «Julia», comenzó Irwin, extendiendo la mano hacia ella. Ella retrocedió. «Te vi casi morir en esa arena. Pensé que cuando sobreviviste, cuando encontramos este lugar, que tal vez nosotros», sacudió la cabeza. «Olvídalo. No importa». «Sí importa», insistió Irwin. «Todos estamos al límite aquí, Julia. Cada día podría ser el último.
Tenemos que confiar el uno en el otro. ¿Confiar? Ella rió amargamente. El Imperio confió en nosotros lo suficiente como para enviarnos a morir. Nicole confía en ti porque eres útil para su gente. ¿Qué pasará cuando eso cambie? Antes de que Irwin pudiera responder, sonaron cuernos de alarma en todo el asentamiento. Corrieron afuera para encontrar a la gente señalando al cielo, donde pequeños objetos metálicos brillaban bajo la tenue luz del sol. Drones imperiales, dijo Carl sombríamente, agarrando su lanza. Unidades de exploración. Mientras observaban, un dron descendió en picado sobre el asentamiento. Carl lanzó su lanza con una precisión increíble, empalando la máquina en el aire. Se estrelló contra el suelo en una lluvia de chispas, pero el daño estaba hecho. Los otros drones aceleraron, transmitiendo sus hallazgos de vuelta al comando imperial. Ahora saben que estamos aquí, dijo Irwin, recogiendo el dron dañado. Vendrán con fuerza. Julia examinó la máquina, su mente de ingeniera ya analizando sus componentes. Podría ser capaz de extraer algo de información de esto. Dame unas horas. El consejo del asentamiento se reunió esa noche en la cámara central, una cueva con estalactitas que colgaban como dagas de piedra del techo, las paredes adornadas con mapas del territorio circundante. Los ancianos se sentaron en bancos de piedra tallada mientras los guerreros y cazadores permanecían en un círculo alrededor de un foso de fuego central. Irwin y Julia fueron invitados a unirse, un honor que reconocía sus contribuciones. El Imperio nos ha encontrado, anunció Nicole sin preámbulos. Debemos decidir nuestra respuesta. Algunos abogaban por abandonar Santuario, dispersándose en la naturaleza donde serían más difíciles de rastrear. Otros insistían en mantenerse firmes en la posición defensiva que habían pasado años fortificando. Huir no nos da más que tiempo, dijo Nicole firmemente. Nos cazarán tarde o temprano. Digo que luchemos aquí, en un terreno que conocemos. ¿Luchar contra el Imperio? Se burló un anciano. ¿Con lanzas contra naves? Eso es un suicidio. No necesariamente, intervino Julia, dando un paso adelante. He analizado el dron. No nos buscaba específicamente. Era parte de una operación de sondeo. Proyectó datos de su tableta que mostraban la ruta de vuelo del dron. Están mapeando posibles sitios mineros. Encontrarnos fue incidental. Lo que significa que enviarán una fuerza de eliminación, no una flota de batalla completa, añadió Irwin. Sigue siendo peligroso, pero no imposible de derrotar. Todos los ojos se volvieron hacia él. A pesar de su llegada relativamente reciente, su experiencia militar y su liderazgo durante el ataque de los reptadores del pantano le habían ganado una voz en sus deliberaciones. ¿Cómo los derrotarías, forastero? Desafió un cazador salariano con cicatrices. Nicole tiene razón, dijo Irwin después de un momento de consideración. Este es un terreno defendible, y tenemos algo que ellos no esperan. Conocimiento de cómo usar este planeta en su contra. Se movió hacia el tosco mapa del área circundante. Aterrizarán aquí, donde el terreno es lo suficientemente firme para vehículos pesados. Esperarán una resistencia dispersa y desorganizada, supervivientes individuales luchando por sus vidas. En cambio, les daremos una defensa coordinada para la que no están preparados. El Consejo votó por quedarse y luchar. En los días siguientes, Irwin trabajó incansablemente para preparar las defensas del asentamiento. Entrenó a los guerreros en tácticas de guerrilla, mostrándoles cómo atacar desde la cobertura y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Julia creó explosivos usando celdas de energía de la cápsula y minerales volátiles encontrados en las cuevas. Carl dirigió partidas de exploración para mapear rutas de aproximación y establecer sistemas de alerta temprana. Nicole entrenó a los más jóvenes y fuertes en técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Drax demostró ser inesperadamente útil, sus agudos sentidos detectaban el peligro mucho antes que cualquier humano. Llevó a Irwin a sistemas de cuevas ocultos que podrían servir como rutas de escape o puntos de emboscada. La gran bestia parecía entender la gravedad de su situación, volviéndose más protectora de Irwin y del asentamiento con cada día que pasaba. Una noche, mientras Irwin trabajaba hasta tarde mapeando posiciones de defensa,
Nicole lo encontró solo en la cueva de estrategia. Deberías descansar, dijo, sentándose a su lado. El agotamiento mata tan seguro como cualquier arma imperial. Descansaré cuando sean derrotados, respondió Irwin, sin levantar la vista de su trabajo. Nicole puso su mano sobre la de él, deteniendo su movimiento. Hemos vivido aquí durante años, sobreviviendo contra todo pronóstico. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Irwin finalmente la miró a los ojos. He liderado soldados antes, en batallas a través de docenas de mundos, pero nunca contra estas probabilidades, nunca con tanto en juego. ¿Qué es diferente aquí?, preguntó ella. Todo, admitió él. Allí, luchaba por un imperio en el que no creía. Aquí, hizo un gesto hacia el mapa, hacia las marcas que representaban a las personas que había llegado a conocer. Aquí, estoy luchando por algo real. Nicole se inclinó más cerca, su voz bajando. ¿Y es por eso que luchas? ¿Por la causa? Lucho por la gente, dijo Irwin. Por ti. La distancia entre ellos desapareció cuando ella cerró el último hueco, sus labios encontrando los de él con una inesperada gentileza para alguien tan fiera en la batalla. Cuando se separaron, sus ojos mostraban una vulnerabilidad que él nunca había visto antes. Mañana quizás muramos, susurró. Esta noche, vivamos. Pasaron la noche juntos, encontrando en los brazos del otro un momento de paz en medio de los preparativos para la guerra. Cuando amaneció, tal como era en este mundo de crepúsculo perpetuo, regresaron a sus deberes sin hacer referencia a lo que había pasado entre ellos. Pero algo había cambiado, un vínculo forjado que iba más allá de una simple alianza. Más tarde ese día, mientras Irwin instruía a un grupo de guerreros más jóvenes en técnicas de emboscada, vio a Julia observando desde la distancia, su expresión indescifrable. Cuando se le acercó después, ella se dio la vuelta, concentrándose intensamente en las cargas explosivas que estaba preparando. Julia, comenzó él torpemente, sobre anoche. Te vi con ella, interrumpió Julia, sin levantar la vista. No me debes una explicación. Creo que sí, insistió Irwin. Tú y yo vinimos aquí juntos. Como prisioneros enviados a morir, terminó ella por él. No como, se interrumpió, luego sacudió la cabeza. No importa. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos ahora mismo que lo que sea esto. Antes de que Irwin pudiera responder, un explorador irrumpió en la cámara, respirando con dificultad. Naves. Jadeó. Naves imperiales entrando en la atmósfera. La alarma se extendió por el asentamiento. Los guerreros tomaron sus armas. Los no combatientes se retiraron a cuevas más profundas. Se armaron trampas explosivas. Irwin encontró a Carl en el puesto de observación, donde podían ver formas distantes descendiendo a través de las nubes tóxicas. 14 días después del avistamiento del dron, las primeras naves de desembarco imperiales atravesaron la cubierta de nubes tóxicas del planeta. Naves de asalto pesadas diseñadas para entornos hostiles. Transportaban tropas en tanques gravitatorios y trajes de combate blindados, mucha más potencia de fuego de la que sería necesaria para una simple prospección minera. No están aquí para establecer una operación minera, dijo Irwin a los guerreros reunidos mientras observaban descender las naves. Están aquí para exterminar a todos en este planeta. El Imperio no puede arriesgarse a que se sepa que Archiper 5 es habitable. Socavaría su amenaza definitiva contra los disidentes. Nicole se acercó, con pintura de guerra surcando su rostro en patrones que acentuaban los ángulos de sus rasgos. Entonces les mostraremos el verdadero significado del nombre de este planeta. ¿Qué significa Archiper?, preguntó Julia, uniéndose a ellos con una mochila llena de dispositivos explosivos. En la lengua antigua, respondió Nicole sombríamente, significa cementerio de los orgullosos. La primera oleada de fuerzas imperiales avanzó con la típica arrogancia. Sus vehículos pesados arrasaban los pantanos hacia los acantilantilados que albergaban santuario. No esperaban que el suelo bajo ellos cediera de repente, tragándose escuadrones enteros en sumideros especialmente preparados. No estaban preparados para las bolsas de gas tóxico que Julia había preparado para que se encendieran a su paso,
envolviendo sus formaciones en llamas azules. Sobre todo, no estaban preparados para la resistencia coordinada liderada por alguien que conocía sus tácticas íntimamente. Irwin posicionó francotiradores en grietas ocultas, dirigió equipos de emboscada para atacar a las unidades de apoyo en lugar de a las tropas de primera línea fuertemente blindadas, y usó a Drax y otras bestias entrenadas para crear el caos en sus líneas de suministro. La lucha fue brutal y personal. En una escaramuza, Irwin lideró un pequeño equipo para emboscar a una patrulla imperial, solo para encontrarse cara a cara con soldados que llevaban la insignia de su antigua unidad. Por un momento, dudó, reconociendo los rostros de hombres que una vez había comandado. «Comandante Irwin», jadeó un soldado, bajando ligeramente su arma. «Dijeron que estabas muerto». «En cierto modo, lo estaba», respondió Irwin, sintiendo el peso de la elección ante él. «No tienes que morir aquí, sargento. Ríndete». «No podemos», respondió el hombre, levantando su arma de nuevo. «¿Sabes lo que les hacen a los desertores?». El tiroteo que siguió no dejó a ninguno de los soldados imperiales en pie. Mientras Irwin se arrodillaba junto al sargento moribundo, el hombre le agarró el brazo con la fuerza que le quedaba. «Nos mintieron», susurró. «Dijeron que esto era un campamento terrorista». Sus ojos se abrieron con la claridad que a veces llega con la muerte cercana. «Es solo gente». «Sí», dijo Irwin suavemente, cerrando los ojos del hombre cuando exhaló su último aliento. «Solo gente tratando de sobrevivir». Durante 3 días, la batalla se extendió por las estribaciones. Los comandantes imperiales, frustrados por las crecientes bajas contra lo que esperaban que fuera una resistencia mínima, comprometieron sus reservas en un asalto frontal a Santuario mismo. «Vienen directamente por el acceso principal», informó Karl, con sangre brotando de un corte en su frente. «Al menos 50 soldados pesados con apoyo aéreo completo». Irwin asintió sombríamente. «Tal como lo planeamos. Que todos se pongan en posición». Julia se acercó, su rostro manchado de hollín, los ojos ardiendo con determinación. «Las cargas están listas. A tu señal. Ten cuidado», le dijo Irwin, sujetándola del brazo antes de que pudiera irse. «Tu posición está expuesta». Por un momento, su expresión se suavizó. «Sobreviví a ser enviada a esta trampa mortal. Sobreviviré a esto también». Le apretó la mano una vez y luego desapareció por un túnel lateral. Las tropas imperiales marcharon por el sendero de piedra tallada, con armas de energía listas, confiando en que su potencia de fuego superior abrumaría cualquier resistencia. Lo que no sabían era que Julia había pasado semanas ahuecando secciones estratégicas del acantilado y preparándolas con explosivos. Cuando la fuerza principal llegó al punto medio del ascenso, Irwin dio la señal. Julia activó el detonador, y toda la cara del acantilado pareció estremecerse. Enormes rocas se desprendieron, cayendo sobre las tropas imperiales, aplastando a algunos al instante y atrapando a otros. Antes de que los supervivientes pudieran reagruparse, Nicole lideró una carga desde túneles ocultos, sus guerreros cayendo sobre los soldados desorientados con una eficiencia salvaje. Irwin luchó en la parte más densa de la batalla, con Drax a su lado. La bestia se había convertido en un arma aterradora, sus cuernos corneando a las tropas blindadas, sus poderosas extremidades aplastando cascos reforzados. Cuando un oficial imperial apuntó a Irwin con un cañón de plasma, fue Nicole quien se arrojó en su camino, recibiendo el disparo que lo habría matado. «¡Nicole!», gritó Irwin mientras ella caía, la explosión quemando su armadura y la carne debajo. Corrió a su lado, arrastrándola detrás de una cobertura mientras el fuego de respuesta acribillaba las rocas a su alrededor. «Todavía no», jadeó ella, con sangre goteando de su boca. «No he terminado». Irwin la llevó a un lugar seguro mientras Julia proporcionaba fuego de cobertura. Los médicos se llevaron a Nicole inmediatamente, sus expresiones sombrías mientras evaluaban sus heridas. Irwin quería quedarse con ella, pero la batalla lo llamaba de vuelta. Su gente lo necesitaba. Su gente. El pensamiento lo golpeó con una fuerza sorprendente mientras se reincorporaba a la lucha. En algún momento de las semanas transcurridas desde su llegada, estos marginados se habían convertido en su gente.
Este mundo hostil, su hogar. Luchaba ahora no solo para sobrevivir, sino para proteger lo que habían construido juntos. El punto de inflexión final llegó cuando Carl lideró un pequeño equipo para capturar una cañonera imperial. Usando el conocimiento de sus días como navegante, logró anular los protocolos de seguridad y volver las armas de la nave contra el centro de mando imperial. El caos resultante, combinado con las crecientes bajas y la inexplicable pérdida de comunicaciones, finalmente rompió la determinación imperial. Las tropas restantes se retiraron a sus naves de desembarco, abandonando equipo e incluso a compañeros heridos en su prisa por escapar. Cuando la última nave imperial desapareció entre las nubes tóxicas, un grito irregular se elevó de los defensores. Habían sufrido pérdidas. Habría que cavar tumbas, atender heridas, reconstruir defensas, pero Santuario seguía en pie. Más importante aún, habían demostrado que el Imperio no era invencible, que incluso en el mundo más duro de la galaxia, la voluntad de sobrevivir podía superar la tecnología y los números superiores. Irwin encontró a Julia en medio de la celebración, con el brazo en un cabestrillo improvisado, pero por lo demás ilesa. «Lo lograste», dijo ella, una sonrisa genuina rompiendo su agotamiento. «Los llevaste a la victoria». «Lo logramos», corrigió él, incluyéndola en el triunfo. «Tus explosivos cambiaron el rumbo». Antes de que pudiera responder, una joven sanadora salariana se les acercó. «Te está buscando», le dijo la sanadora a Irwin. «La jefa de guerra. Sus heridas, no le queda mucho tiempo». Irwin sintió que su corazón se encogía. «Llévame con ella». Nicole yacía en las cámaras de curación, su piel azul cenicienta, la herida en su costado claramente más allá de sus limitadas capacidades médicas. Sin embargo, sus ojos estaban claros, enfocados mientras Irwin se arrodillaba a su lado. «¿Ganamos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», respondió Irwin, tomando su mano. «Se han ido. Santuario está a salvo». Una sonrisa rozó sus labios. «Bien. Eso es bueno». Apretó su mano con una fuerza sorprendente. «El Consejo necesitará un nuevo jefe de guerra. Alguien que entienda ambos mundos». «Nicole», comenzó Irwin, pero ella negó con la cabeza. «Escucha. Lo que construimos aquí es solo el principio. Se suponía que Archiper 5 era nuestra prisión, pero la hemos convertido en una fortaleza, un refugio». Su respiración se volvió más trabajosa. «El próximo jefe de guerra debe ver más allá de la mera supervivencia. Debe guiarnos hacia algo más grande». «Lo haré», prometió Irwin, entendiendo lo que le estaba pidiendo. «Los protegeré. Los guiaré». «Lo sé», susurró ella. «Por eso te amé». Su mano se relajó en la de él mientras sus ojos se cerraban por última vez. Irwin se quedó allí, sosteniendo sus dedos que se enfriaban, hasta que Carl le puso suavemente una mano en el hombro. «Murió como vivió», dijo el salariano en voz baja. «Protegiendo a su gente». «Nuestra gente», corrigió Irwin, soltando finalmente la mano de Nicole. En los días siguientes a la batalla, el asentamiento comenzó el proceso de curación y reconstrucción. Los muertos fueron honrados en una ceremonia solemne, sus cuerpos devueltos al planeta que los había desafiado y protegido. Los heridos fueron atendidos con medicinas creadas a partir de plantas locales. Algunos se recuperaron, otros quedaron marcados para siempre por su sacrificio. Irwin se encontró en el centro de una comunidad transformada por la victoria. Lo que había sido una colección de supervivientes se estaba convirtiendo en algo más, una sociedad con un propósito más allá de la mera existencia. El Consejo se reunía con frecuencia, planeando expansiones del asentamiento, nuevas defensas, expediciones para localizar a otros grupos de marginados dispersos por el planeta. A lo largo de todo esto, Julia trabajó incansablemente, aplicando su genio de la ingeniería para mejorar sus vidas. Creó sistemas de calefacción más eficientes, una mejor purificación del agua, armas más fuertes. En sus momentos libres, estudiaba la tecnología imperial capturada, buscando debilidades para explotar en futuras confrontaciones. «Estás trabajando demasiado», le dijo Irwin una noche,
encontrándola sola en su taller mucho después de que los demás se hubieran retirado a descansar. Ella levantó la vista, con ojeras bajo los ojos, pero una luz de emoción en ellos. Creo que puedo modificar su sistema de comunicación, dijo, señalando las piezas recuperadas extendidas ante ella. No solo para hablar entre asentamientos, sino tal vez para llegar fuera del planeta. Irwin se sentó a su lado. ¿Crees que podríamos contactar con otros sistemas fuera del control imperial? Posiblemente, admitió. Es una posibilidad remota, pero, se interrumpió, luego lo miró directamente. Lo que pasó con Nicole. Lo siento. Gracias, dijo él simplemente. Era una buena líder, feroz, pero justa. Julia vaciló. Ella vio algo en ti que el resto de nosotros vimos desde el principio. ¿Y qué es eso? Esperanza, respondió Julia. Llegaste aquí sin nada, igual que todos nosotros. Pero nunca actuaste como alguien sentenciado a morir. Actuaste como alguien que construye un futuro. Irwin guardó silencio por un largo momento. Nunca pensé que encontraría un hogar aquí, un propósito más allá de sobrevivir otro día. Y ahora, dijo lentamente, creo que aquí es donde siempre debí estar. Luchando por algo real, no por mentiras imperiales. La sonrisa de Julia fue genuina, aunque teñida de tristeza. El consejo vota mañana por el nuevo jefe de guerra. Sé que serás tú, dijo con certeza. No hay nadie más a quien elegirían. A la mañana siguiente, mientras la tenue luz del sol de Archiper 5 se filtraba por las entradas de las cuevas, el consejo se reunió. Ancianos, guerreros, artesanos, representantes de todos los aspectos de la vida del asentamiento. Irwin se paró ante ellos, con Drax a su lado, un símbolo viviente de su conexión única con este mundo. Hemos sobrevivido al intento del Imperio de exterminarnos, comenzó el salariano más anciano. Pero volverán con fuerzas mayores. Debemos estar listos. El consejo debatió, las voces se alzaron en discusión sobre el camino a seguir. Algunos abogaban por un mayor secreto, escondiéndose más profundamente en las regiones más inhóspitas del planeta. Otros argumentaban a favor de un enfoque más agresivo, atacando los puestos de avanzada imperiales antes de que pudieran organizar otro ataque. Durante todo el proceso, Irwin permaneció en silencio, escuchando. Cuando finalmente le pidieron su opinión, dio un paso adelante. El Imperio nos envió a todos aquí a morir, dijo, su voz llegando a los rincones más lejanos de la cámara. Creían que este planeta sería nuestra tumba. En cambio, se ha convertido en nuestro hogar, nuestra fuerza. Hizo un gesto a los representantes reunidos. Miren lo que hemos construido juntos. Humanos, salarianos, otras especies, todos trabajando como uno. El Imperio no teme nada más que la unidad entre aquellos a quienes oprime. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. No nos esconderemos, continuó Irwin. Ni nos lanzaremos de cabeza a batallas que no podemos ganar. Nos haremos más fuertes. Encontraremos otros asentamientos, formaremos alianzas. Y cuando sea el momento adecuado, le mostraremos al Imperio que aquellos a quienes descartan se convierten en su mayor amenaza. La votación fue unánime. Irwin, una vez un comandante imperial sentenciado a morir en un mundo tóxico, se convirtió en jefe de guerra de Santuario. Mientras el consejo se dispersaba, se encontró de pie en el alto afloramiento que dominaba los pantanos y las llanuras tóxicas, observando las nieblas arremolinarse abajo. Julia se unió a él, en un raro momento de paz en medio de su constante lucha por la supervivencia. ¿Qué crees que dirían?, preguntó. Si pudieran verte ahora, el consejo que te sentenció a muerte. Irwin sonrió, una rara expresión que transformó su rostro curtido por la batalla. Sus caras no tendrían precio. En las secuelas, mientras se dirigían de regreso al asentamiento, un explorador corrió hacia ellos, la emoción evidente en cada movimiento. ¡Naves!, gritó. Más naves acercándose. El corazón de Irwin se hundió. ¿Habían regresado los imperiales tan rápido con mayores fuerzas? Pero las siguientes palabras del explorador lo cambiaron todo. No son naves imperiales.
Son comerciantes independientes que llevan la marca de la Alianza de los Mundos Libres. Cuando la primera comunicación llegó a través de la frecuencia que Julia había establecido, la voz era ruda pero amigable. Santuario. ¿Me reciben? Aquí el capitán Rodríguez de la nave independiente Desafío. Oímos que le disteis a los imperiales una buena paliza. Pensamos que quizás a algunos les gustaría salir de esta roca. Irwin no podía creer lo que oía. Rodríguez, su antiguo mentor, supuestamente muerto durante años. Le arrebató el comunicador a Julia. Capitán, aquí el comandante Irwin. Pensé que estabas muerto. Una risa estentórea llegó a través del altavoz. Hicieron lo que pudieron, hijo, igual que intentaron contigo. Hemos estado construyendo una red, encontrando a los descartados, trayéndolos a la lucha. ¿Te apuntas? Irwin miró a los rostros que lo observaban. Julia, Carl, los ancianos, los guerreros, todos esperando su decisión. Esto ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de devolver la lucha al imperio que había intentado enterrarlos. Nos apuntamos, respondió. Pero no todos nos vamos. Santuario es nuestro hogar ahora, nuestra fortaleza. ¿Entendido?, respondió Rodríguez. Enviaremos lanzaderas para voluntarios y suministros para los que se quedan. Bienvenido a la resistencia, comandante. O debería decir, jefe de guerra. Mientras el asentamiento bullía con las noticias, los preparativos y las decisiones, Irwin encontró a Julia organizando la distribución de los suministros prometidos. ¿Te irás?, le preguntó en voz baja. Ella lo consideró por un momento. Hay tanto que podría hacer con el equipo adecuado, formas de ayudar en la lucha. Luego lo miró. Pero alguien tiene que seguir mejorando nuestras defensas aquí. Hacer este lugar verdaderamente inexpugnable. Una pequeña sonrisa. Además, estoy empezando a acostumbrarme al olor. Irwin se rió, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. La verdad es que te acaba gustando. Carl se acercó, llevando a Drax con un arnés recién hecho. La bestia se niega a subir a las lanzaderas. Parece que él también se queda. Bien, dijo Irwin, rascando a Drax entre los cuernos. Vamos a necesitarlo. 3 días después, mientras los últimos combatientes voluntarios abordaban las lanzaderas, llevando consigo historias de Santuario y su improbable líder, Irwin se quedó con su grupo principal, aquellos que habían elegido quedarse y construir algo en este mundo que había sido destinado a ser su tumba. Las caras del imperio cuando se enteren de que sobreviviste, y con un espinador como mascota, no tendrán precio, comentó Carl con una sonrisa. Irwin observó cómo las naves se elevaban hacia las nubes tóxicas, llevando esperanza y desafío de vuelta a las estrellas. Esto no ha terminado, dijo. Apenas se está comenzando. Cuando las naves desaparecieron de la vista, Irwin se volvió hacia el asentamiento. Su asentamiento ahora. Su responsabilidad. Drax le dio un codazo en la mano, sintiendo su estado de ánimo como la criatura siempre parecía hacer. Julia estaba a su lado, su expresión decidida, lista para cualquier desafío que se presentara. Carl y los otros guerreros esperaban su orden, su confianza un peso que él llevaría de buen grado. El imperio lo había enviado aquí a morir solo y olvidado. En cambio, había encontrado un propósito, una comunidad, incluso amor. Se había convertido en el líder de una resistencia que nunca anticiparon, en un mundo que creían inhabitable. Y un día, cuando fuera el momento adecuado, regresarían a las estrellas, no como exiliados, sino como liberadores. Vamos, le dijo a su gente. Tenemos trabajo que hacer. Si la señal de la resistencia ha llegado hasta ti, únete a nuestra causa. Dale a me gusta para fortalecer nuestras defensas y suscríbete para no perderte ninguna transmisión desde el frente.